Vamos a abordar de la par con este tema de género, la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Bueno, la discriminación va a ser toda distinción o exclusión, restricción que esté basada en origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Dentro de esta discriminación, vamos a partir de una pregunta. ¿Por qué hay discriminación en México? La discriminación en México es un proceso cultural que se conjuga de dos conceptos, el prejuicio y el estereotipo. Para poder entender por qué hay discriminación en nuestro país, primero tenemos que entender qué es un prejuicio. Un prejuicio es una opinión, un conjunto de ideas que tenemos acerca de una persona o de un grupo, incluso de una doctrina, que se emite antes de tener conocimiento suficiente para llevar a cabo un juicio. Un juicio de valor en este caso, ¿no? Antes de que yo conozca el contexto, antes de que yo conozca a la persona, antes de que yo conozca ese entorno en el que se desarrolla, yo ya emito un juicio de mi parte, ¿no? Y digo, esto está mal. Ujú. Esa persona se ve así. Ajá, esa persona se ve como un delincuente, esa persona se ve como un ratero, esa persona no me da confianza, ¿no? Estos juicios de valor, estos prejuicios que yo hago de las personas antes de conocer todo su entorno, todas sus creencias, antes de conocer la situación en específico, a mí me permite violentar los derechos de esa persona. Ujú. Pero este prejuicio, algo característico que tiene es que proviene de las costumbres y las tradiciones también que forman parte de nuestra comunidad. Ajá. Otra parte importante es entender qué es estereotipo. Un estereotipo va a ser esa imagen o idea que yo tengo de manera muy personal aceptada por un grupo o sociedad, que se implica de manera general a todas las personas pertenecientes a un grupo en específico, desde sus características físicas, la nacionalidad, la edad o el sexo, con independencia de su personalidad o sus capacidades. Va a ser esta imagen que yo tengo en este caso, por ejemplo, de ser hombre o mujer. Ajá, este estereotipo que yo ya tengo aquí preconcebido de lo que implica ser hombre o mujer, de lo que implica estar bien y estar mal. Ujú. La discriminación tiene causas, ¿no? Y que puede ser la pobreza, que nos pone en una situación vulnerable, la desigualdad, la falta de oportunidades, la historia, la educación y los estereotipos. Y bueno, esto es solo una parte de todas las causas de la discriminación, porque realmente, de verdad, hay discriminación por muchos otros factores, ¿no? Pero creo que, resumiendo un poco, estas son las principales causas de la discriminación. Y víctimas. Bueno, ¿quiénes son más propensas a ser víctimas de esta discriminación? Ajá, pues personas que están en situación de vulnerabilidad o desventaja. Mujeres, jóvenes, niñas y niños, personas adultas mayores, personas indígenas, personas con alguna discapacidad o personas de la comunidad LGBT. La discriminación tiene tres factores básicos. Ajá. La discriminación comienza con una conducta, ajá, que es cuando nosotros negamos el acceso a algún servicio. Es cuando yo excluyo o restringo la entrada a algún lugar o a algún servicio. No pasas, a ti no te toca, este derecho no es para ti. Negar el acceso a algún servicio, a alguna situación, a algún trabajo. Esa es la conducta. En el momento en que yo lo hago, estoy cumpliendo este primer factor de discriminación. Ajá. Subsecuente a esto es la motivación que me lleva a realizar esa conducta. A lo mejor yo te niego el acceso a este lugar por el simple hecho de que eres mujer, o porque estás embarazada, o porque eres un adulto mayor, tú no puedes pasar. Ajá. Es la razón por la cual negamos ese acceso. Ajá. Y la consecuencia, pues la consecuencia es que yo no pueda acceder a ese servicio. Ujú.
ejercer una creencia religiosa, compartir un trabajo. A lo mejor tengo la capacidad de desarrollar ese trabajo, pero me es negado porque a lo mejor la persona que tiene el control, el acceso ahí, dice que yo no cumplo con ciertas características para acceder a este servicio. Y entonces eso en mí también tiene una repercusión emocional. Ajá, el efecto de que se haga esta distinción o esta exclusión o restricción va a ser la anulación o impedimento de mis derechos. Ujú. En el momento en que alguien me niega el acceso a, en este caso, un servicio de salud o me niega el acceso a un lugar, está violentando mis derechos, está restringiendo mis derechos. Todos tenemos derecho a la salud, a una atención médica en caso de enfermedad. Ajá. El derecho a la salud nos dice que las condiciones tendríamos que acceder a estas condiciones de vida, de estas condiciones de salud para una vida sana, tanto en la alimentación como en la nutrición, en la vivienda. Ajá. Tenemos derecho a la libertad, a un sistema de protección en salud que brinda a las personas oportunidades iguales. Hay que hacer un enlace importante entre discriminación, interculturalidad y derechos humanos. Dentro de este tema, vamos a distinguir a hacer dos conceptos. Ajá. Discriminar es distinguir, separar o escoger, pero también va a ser seleccionar, excluyendo, dar trato de inferioridad a una persona o a un grupo. Discriminar quiere decir dar un trato distinto a personas que en esencia son iguales o que gozan de los mismos derechos. Ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. La discriminación se va a originar en distintas relaciones sociales. Muchas veces esta discriminación se genera desde la familia, a través de la formación de estereotipos y prejuicios. La discriminación tiene, para llegar a la discriminación, antes pasamos principalmente por un estereotipo, que es cómo pienso, un prejuicio, que es lo que yo siento, y para finalizar, entonces llego a este concepto de discriminación, que es cuando actúo. Primero pienso, primero tengo una idea de eso que yo estoy conceptualizando. Después viene mi sentir. Yo pienso eso y esto me hace sentir mal, no me hace sentir cómodo, no me gusta y entonces actúo discriminando, negando el acceso, restringiendo o vulnerando y violentando los derechos de la otra persona. Se generan estos estereotipos o creencias impuestos totalmente por la sociedad. Ajá. Se encasilla a la persona o ese grupo de personas en tú como mujer eres esto, tú como hombre eres esto. Ajá. Y se genera, pues, por tanto, un prejuicio, que va a ser esa creencia aprendida o juicio previo sin sustento real que va a generar un rechazo o una exclusión. Es una opinión o conjunto de opiniones que nos hacen adoptar un comportamiento negativo hacia una persona o grupo de personas. Y bueno, ya hace un momento listamos todos los motivos de discriminación, ¿no? Hay dos tipos de discriminación, la discriminación directa o la discriminación indirecta, cuando existen reglas o prácticas que abiertamente estigmatizan o excluyen a las personas lesionando sus derechos. Tú por ser mujer no puedes pasar así de manera directa. Aquí no se aceptan mujeres embarazadas. En este trabajo el principal requisito para poder contratarte es que no estés embarazada, que seas soltera y que tengas un rango de edad de 18 a 25 años de edad. Pero también hay una manera de discriminar de manera indirecta y sutil, cuando esta discriminación resulta de la vigencia de reglas o prácticas que en apariencia son neutrales, pero cuyos efectos excluyen o lesionan los derechos fundamentales de las personas. A veces no es necesario decir, tú tienes prohibido el acceso a este lugar por estar embarazada, por ser mayor de 25 años, o por tener cierto color de piel, o por ser mujer. Ajá. No lo van a decir así, pero en el momento en que vamos a buscar el trabajo, supongamos que estamos en una entrevista y entonces un hombre y estaban un hombre y una mujer y entonces deciden darle el trabajo. Ajá, y a lo mejor yo cumplía con todos los requisitos. A lo mejor yo tenía toda la experiencia necesaria, ¿no? Pero a lo mejor en ese puesto necesitaban un hombre, aunque no lo dicen, ¿no? Por ejemplo, en el caso a nivel político, ¿no?
En la constitución política no está designado que solo los hombres pueden acceder a un cargo político, pero si nos vamos a nuestra realidad, la mayoría de los cargos importantes políticos son ejercidos por un hombre, ¿no? Por esta parte patriarcal y se sigue muchas veces llevando a cabo así, aunque no hay ningún documento que diga solo un hombre puede acceder a este cargo político. Hay tres actores en la discriminación. Primero, el victimario, ¿no? Que es el que ejerce esta discriminación, el que prohíbe o vulnera los derechos. El testigo, ajá, que es el que solo observa, ¿no? Yo soy, a lo mejor soy compañero de trabajo y soy testigo de que se le están vulnerando sus derechos, ¿no? Y por otra parte, la víctima, que es la que sufre esta discriminación y por tanto tiene un impacto emocional desagradable o negativo. La interculturalidad, ¿qué va a implicar? Tres puntos. Aprender a vivir en una sociedad con diversidad cultural, desarrollar valores como el respeto hacia los demás. Y la interculturalidad se produce mediante el diálogo. ¿Qué quiere decir esta parte de interculturalidad? Va a ser aprender, y esta palabra es muy importante porque no es que todos tengamos desarrollado esta interculturalidad. El objetivo es que podamos aprender a convivir en paz, que podamos aprender a convivir desde el respeto con los demás. Ajá. No desde la tolerancia, sino desde el respeto con los demás, aprender a aceptar y a comprender que la forma y la cosmovisión de cada persona es distinta. Y claro, a lo mejor puedo no estar de acuerdo, puedo tener mi propia ideología y mi propia cosmovisión, pero sí respetar que la otra persona no siente y no piensa igual que yo.